Para aquellos que no nos conocían anteriormente, sé que hay unos participantes de la capacitación anterior, bienvenidos nuevamente. Eh, el día de hoy voy a hacer una pequeña o breve descripción de nosotros. Nosotros nos llamamos Grupo Suquinza, somos una empresa 100% panameña con más de 20 años de experiencia en la fabricación y venta de productos de limpieza y desinfección. Nuestro objetivo con la Academia Suquinza es brindar el día de hoy un valor pues educativo en la importancia de la higiene y desinfección. Hoy nos va a acompañar el licenciado Héctor Moreno, que es especialista en sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y planes de emergencia. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Bueno, ya mi compañera aquí presente me presentó, así que arranquemos para que le demos continuidad entonces ya a lo que es la capacitación del programa de limpieza y desinfección, que es la parte importante, ¿verdad? Una de las partes importantes de los protocolos y la implementación de los protocolos COVID en todas las empresas e igualmente en las escuelas. ¿Eh? Entonces, la capacitación del día de hoy está enfocada en la brigada de limpieza y desinfección, que es parte importante de lo que nos solicita MINSA para poder mantener un protocolo efectivo y seguro y la eliminación de riesgos o nichos microbianos por medio de un programa de limpieza y desinfección en nuestras instalaciones o superficies de toda la escuela, ¿verdad? El manejo seguro, vamos a hablar del manejo seguro de químicos, ¿verdad? El uso de dosificaciones, ¿verdad? La brigada de limpieza y desinfección y documentación, ¿verdad? Una de las partes muy importantes que nosotros tenemos que tener presente, que no lo afianzábamos anteriormente, era la parte de tener documentación en el sentido de la MSDS o la ficha técnica del producto que nosotros estamos utilizando porque es un químico. Vamos a hacer énfasis de que los productos químicos de limpieza y desinfección no son tóxicos en un nivel alto, pero en concentraciones altas, obviamente con residualidades a largo plazo pueden afectar. Por eso es que se recomienda el uso de equipos de seguridad para el manejo de los mismos, ¿verdad? En caso tal, por ejemplo, se lo voy a poner bien simple. Cuando una persona ha sido picada por un reptil, en este caso una culebra, lo primero que te piden es que sepas la clase o la raza, la especie, ¿verdad? En este caso también es casi lo mismo con los químicos. En caso tal una persona se intoxica con un químico, mira, en realidad estamos hablando de forma general del uso de químicos para que conozcan todo lo que debemos tener el conocimiento necesario para el manejo, manipulación uso, almacenamiento e uso del mismo, ¿verdad? Un pantallazo de forma general. Pero es lo mismo que en caso tal, como le está diciendo la especie, en cuanto a la culebra, nosotros también tenemos que tener el conocimiento necesario, que en este caso es la MSDS y la ficha técnica, para llevarla al médico en caso tal de una intoxicación. En este caso igual también lo que hacemos referencia es que ustedes tienen que conocer qué primeros auxilios hay que hacer, tomar en consideración en caso de diferentes clases de químicos que hay, porque muchos de ellos no se manejan como, por ejemplo, lo que hacemos es que nosotros eh, incitamos al vómito y hay veces que no se puede hacer. Entonces, la ficha técnica te describe eso. Okay, la documentación en este caso sería los registros, que es la trazabilidad que nos dice a nosotros de que nosotros tenemos que tener un consecutivo historial de nosotros mismos con respecto a todos los trabajos que estamos haciendo de limpieza y desinfección, ¿verdad? Para poder evidenciar nuestro trabajo. Y la brigada que nosotros, obviamente, es la que nosotros tenemos que conformar, ¿verdad? En este caso, para poder tener un buen programa de limpieza y desinfección, debemos tener las fichas técnicas, ¿verdad? Las MCDs, los registros sanitarios. Los registros sanitarios como la certificación del MINSA aprobando el uso del químico. Pues, en este sentido, lo que nos habla es que ya los productos que nosotros a nivel de grupo se voy a meter comercial, casi todos en ese sentido, la desinfección, los de desinfección tienen ya el registro o el permiso de MINSA para poderlo utilizar. Los procesos seguros de manipulación de químicos, ¿verdad? Es importante también la capacitación del personal. Nosotros podemos tener una buena documentación, ¿verdad? No podemos tener los procesos bien escritos, pero si no tenemos una capacitación o concientización del personal, estamos rompiendo ese ciclo de ese proceso. Las brigadas conformadas, ¿verdad? Hay que también tener
las brigadas conformadas del proceso de las brigadas de limpieza y desinfección, pero lo que ustedes pueden hacer también es que nosotros tenemos conserjes en la escuela donde tienen que ser entrenados para poder hacer las acciones necesarias, la frecuencia y el cumplimiento de las frecuencias necesarias, ¿verdad? Para la limpieza y desinfección, pero también tenemos que tener supervisores de brigada de limpieza y desinfección. En este caso, mi recomendación es que todos tenemos que ser los brigadistas de limpieza y desinfección. Todos tenemos que supervisar que nuestra escuela sea impecable, limpia, ¿verdad? Esté libre de contaminaciones físicas, químicas, microbiológicas que puedan afectar la salud del niño, siempre enfocado a la salud del estudiante. Y en este caso nosotros tenemos que reportar inmediatamente cualquier anomalía que ustedes encuentren en las instalaciones para la seguridad del niño. En este caso, nos referimos a eso. La brigada, los registros establecidos, la vigilancia de activos de insumos a usar. Mire, hay algo que nosotros nos pide MINSA. MINSA nos pide que nosotros tengamos un registro de inventarios de insumos de bioseguridad. En ese registro de insumos de bioseguridad tenemos que tener la cantidad siempre de los productos que se necesitan de uso diario. ¿Se acuerdan que les hice un comentario de que nosotros podemos tener un buen protocolo, pero si no tenemos jabón, alcohol gel, papel toalla, en los diferentes lavamanos, el lavamanos, es como si no tuviéramos un programa hecho? O sea, yo como inspector, si yo voy a las escuelas, como yo le dije, y yo no veo que esté eso, yo ni siquiera me muto a revisar los documentos. Y la prioridad de tener agua, jabón y alcohol gel y papel toalla es la prioridad número uno de cumplimiento de los protocolos, y no lo tenemos, no hay necesidad de seguir revisando, ¿verdad? Inclusive también los programas de limpieza y desinfección nos solicitan que nosotros tengamos una frecuencia bastante estrecha, ¿verdad? Y el cumplimiento de ellas se haga. Es importante entonces el consumo de los químicos, y por eso es importante también los inventarios de los químicos. Cuando nosotros hablamos de que siempre tenemos que tener los químicos necesarios para un buen programa de limpieza y desinfección, la cantidad exacta que nosotros mantenemos para poder hacer las diluciones, si nosotros mantenemos esas diluciones con cantidades exactas para poder controlar el virus, también controlamos nuestros inventarios. Por eso la razón de que tengan medidores para poder manejar lo que son las cantidades es importante. No necesariamente tengan que tener una probeta o un vaso químico certificado. Simplemente vayan al supermercado, porque todas las mediciones se basan en onzas, y compren las tacitas de medidas que se usan para los alimentos. Con eso es bastante suficiente. Es un instrumento de medición. ¿Okay? La vigilancia de activos de insumos, el equipo y materiales adecuados. Cuando hablamos de equipo y materiales adecuados, también debemos de mantener un buen equipo de limpieza y desinfecciones, como por ejemplo carritos, trapeadores, las mamparas. Por ejemplo, las mamparas, que en este caso lo que nos pide MINSA, que nosotros ya no podemos limpiar en seco, ¿verdad? Porque al limpiar en seco, nosotros lo que hacemos es que levantamos la sedimentación, y obviamente levantamos esas contaminaciones microbianas, cuáles que nos pueden dar la alergia, y por ende nos solicita limpiar en seco, perdón, limpiar en mojado. Pero hay instrumentos como mamparas que son paños absorbentes, que uno limpia en seco y el mismo paño absorbe todas las contaminaciones y absorbe todo lo que son las sedimentaciones, evitando que se puedan elevar como nubes, ¿verdad? Para que puedan contaminar. ¿Okay? Las inspecciones constantes son ustedes mismos, ¿verdad? Las inspecciones constantes es la parte en que nosotros caminamos alrededor de la escuela, en el entorno, ¿verdad? Y encontramos defectos que puedan afectarnos, ¿verdad? Eh, eh, Basura, contaminaciones, áreas sucias. En ese sentido, reportarlo sería lo ideal. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos que saber lo que es conocer los químicos. Los contaminantes químicos, en realidad, son toda sustancia orgánica e inorgánica natural que durante su fabricación, manejo, transporte y almacenamiento o uso puede incorporarse en el medio ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos perjudiciales para la salud de las personas. Como por ejemplo lo que nosotros conocemos, el cloro en polvo. ¿Cuál es el nombre científico? Hidróxido. ¿Ah? Sí, exactamente. Bueno, mire, el cloro en polvo, para ponerlo en ese caso,
al tener reacciones con el agua, ¿verdad? Lo que hace es que crea un químico que nos puede afectar directamente a nuestros pulmones y en realidad uno tiene que usar cualquier equipo que nos pueda obstruir el vapor hacia nuestro sistema respiratorio. Entonces, la mezcla de los químicos también es importante cómo saberlo utilizar. Por eso es que es importante saber y conocer los químicos que nosotros usamos para la limpieza, pero ojo, nosotros usamos los químicos de limpieza y desinfección, pero no son extremadamente, no son tóxicos, y si son las diluciones exactas podemos utilizarlos sin ningún peligro, pero por seguridad de uno y por exigencia de MINSA tenemos que utilizar entonces lo que son la parte de los equipos de seguridad. Si yo fuera MINSA, ¿verdad? Y yo encuentro que una persona está recogiendo, está limpiando y está desinfectando, o está implementando su programa de limpieza y desinfección, lo que sucede es que debería tener sus equipos de seguridad, sus guantes, sus gafas de seguridad o su careta, en este caso, que prácticamente se está usando careta, y por lo general es un delantal. Siempre la persona que está limpiando o es el conserje de la escuela tiene que mantener zapatos cerrados de cuero para evitar que el químico o cualquier contaminación pueda entonces entrar entonces a su sistema. Recuerden que yo les dije a ustedes que aunque nosotros no tengamos ninguna herida en la piel, nuestra piel tiene la capacidad de absorber cualquier químico o contaminante dependiendo del grado de absorción de cada uno. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Y también en cuanto a lo que mencionaba sobre la seguridad del producto químico, es importante resaltar o recalcar que usualmente, o por costumbre, porque incluso yo antes lo hacía, solemos combinar lo que es el cloro con el detergente. Esta actividad lo único que hace es perder la potencia del detergente, o sea, su efectividad a la hora de desarrollar pues su trabajo, no lo va a cumplir bien porque la combinación de estos dos no suele darse bien y que incluso en ciertas ocasiones, a ciertos niveles, lo que producen es un tipo de olor que resulta ser o podría ser incluso tóxico. Entonces, en el caso pues de cloro y este tipo de mezclas, pueden generar consecuencias en la salud. Entonces, es importante incluso eh, conocer el uso de los que usualmente ya tenemos presente en el día a día. Y, o en caso tal, ver alternativas de otros productos que son menos nocivos y que hacen la misma labor. Ok, con respecto a lo que ya está, para darle continuidad, los químicos, los desinfectantes, para poder ser efectivos, tienen que manejarse en un pH 7. Un pH 7 es el agua limpia. Lo que ya, inclusive, la mezcla de los químicos hace que, por ejemplo, los desinfectantes pierdan su efectividad y prácticamente lo que hace es que no es efectivo su principal labor, que es la eliminación de los nichos microbianos, bacterias, virus, hongos y demás, porque lo que pasa es que los detergentes por lo general son alcalinos o son ácidos y afectan el pH del agua, por ende afecta el pH de la efectividad del desinfectante, porque el desinfectante solamente es efectivo en agua sola, pH 7. ¿Ok? Eso téngalo siempre por seguro. Téngalo siempre presente. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a tener un buen programa de limpieza y desinfección, tenemos que comenzar a manejar los 5 pasos principales para una limpieza y desinfección rutinaria, que son la recolección de los materiales orgánicos, ¿verdad? Lo que es la parte de utilizar el detergente con instrumentos de poder eliminar la superficie de biofilm como cepillos, brillos, utilizar un enjuague después que terminamos de utilizar, de limpiar con el detergente, para poder eliminar el detergente y poder usar el desinfectante para que sea efectivo. Lo que queremos decir es, si ustedes van a hacer una limpieza de un baño en su casa, para poder que sea efectivo, tiene que, por ejemplo, limpiar, restregar, quitar el detergente y poder utilizar el desinfectante para que entonces sea el 99.99% de efectividad en la eliminación de los microbios, virus, bacterias, hongos, todo eso. Entonces eso es importante. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se presentan las deposiciones de los productos químicos? En producción, ¿verdad?
lo que es la manipulación, el almacenamiento, en el transporte. Cuando hablamos de manipulación, vamos a hablar algo de los productos de los agroquímicos. Cuando una persona va a utilizar un químico, un agroquímico, lo mejor que puede hacer es ponerse todos sus equipos de seguridad en el momento en que va a sacarlo del inventario. Los equipos de seguridad no se utilizan en el momento en que usted va a aplicar el químico, sino cuando ya va a comenzar a preparar. ¿Okay? El transporte, la eliminación y tratamiento de residuos, el mantenimiento de reparaciones, limpieza y equipos de recipientes. Es importante. Miren, yo les recomiendo a ustedes que como ya ahorita nuestros programas de limpieza y desinfección son efectivos y en las escuelas, para poder eliminar y tratar los residuos, serían los envases. Yo les recomiendo que los perforen antes de eliminarlos en los diferentes tanques que ustedes tienen de recepción de materiales orgánicos, por el simple hecho de que cualquier persona no utilice los envases que tienen de químicos para tomar agua o para transportar cualquier otro químico o cualquier otra sustancia que quieran ellos para el consumo de ellos como humanos, y puedan entonces nosotros contaminar a esas personas. Entonces, lo más recomendable es que si no van a usar los galones, lo que tienen que hacer entonces es perforar esos galones o mejor lo que pueden hacer, porque acuérdense que muchas veces nosotros para ahorrar compramos químicos concentrados y esos mismos galones los podemos lavar muy bien e identificarlos y comenzar entonces a utilizarlos para diluciones. Pues en el caso del fungisol que se está usando, el amonio cuaternario, que por lo general siempre se usa concentrado, en esos galones que pueden diluir. Lo importante de diluir la dilución en envases que no son originales, tiene que identificar ese galón. Si yo soy inspector y veo un galón sin identificación en la escuela, eso es una violación en el manejo de los químicos. Entonces, para que pueda estar bien identificado, el galón tiene que tener el nombre comercial, el ingrediente activo, la concentración y la cantidad de químicos versus la cantidad de agua. Esas son las cuatro cosas, informativos que debe de tener la etiqueta, que van a proporcionarle al galón que van a diluir. Eso es importante. En sustancias, perdón, los peligros, de los productos químicos, ¿verdad? Explosivos, carburantes, inflamables, combustibles. Ahora le describo parte de eso: propiedades tóxicas, tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes y sensibilizantes, que esos son los que hacen efectos a nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Y los efectos son cancerígenos, mutaciones genéticas y toxicidad en la reproducción. En ese sentido, en la reproducción del ser humano, hablamos, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. Nos vamos al personal que en tiempos de 1980, 90, en esos tiempos, en que todavía no se manejaba correctamente la manipulación de agroquímicos en las ganaderas, muchos de ellos en estos tiempos tienen enfermedades cancerígenas y prácticamente hijos enfermos a raíz de la mala manipulación de los agroquímicos. Recuerden que le dije en la capacitación pasada que nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de porcentajes de absorción, y la parte más importante de nuestro cuerpo, nuestra parte íntima, tiene un 99.99% de absorción cuando nos cae cualquier químico en ese lado. ¿Okay? Entonces eso significa, por eso que es importante leer las MSS y las fichas técnicas, porque nos dicen cómo reprimir o cómo actuar en caso de nos caiga o manipulemos o ingerimos químicos. Como inspector, lo primero que les voy a pedir la lista de los químicos que tienen para poder hacer su programa de limpieza de servicio, y les voy a pedir la ficha técnica y la MCDS. Acuérdense que escribir y saber y conocer los productos prácticamente esa información está dentro de la MCS o ficha técnica, ¿ok? Entonces, las carburantes son sustancias que por sí no es necesariamente que sean combustibles, pero desprenden oxígeno, y al desprender oxígeno, ellas automáticamente pueden reaccionar o apoyar en otro material para que hagan combustión. Y así mismo son las diferentes propiedades que tienen algunos de los químicos. Muchos de los químicos que usamos para limpieza y desinfección, por lo general, tienen ácidos, ¿verdad? Y en este sentido, lo que tiene la dilución exacta, pero para no ser tóxicos,
pero la manipulación de ello es importante conocer los químicos, conocer los equipos de seguridad que se deben usar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay químicos con concentraciones altas, como el peróxido de hidrógeno, que cuando les cae en la piel lo que le deja es una mancha blanca con una quemadura. El peróxido de hidrógeno es más bien lo que es el agua oxigenada, ¿verdad, Alejandro? Correcto. ¿Verdad? Y entonces, pero nosotros como fábrica de productos químicos los vendemos concentrados, y cuando son concentrados, si nosotros no sabemos manipular bien esos químicos, nos pueden dejar quemaduras graves. Por lo general, entonces, se le venden a las empresas, no a las escuelas. Las concentraciones bajas con uso directo se le puede entonces utilizar en las escuelas, pero también se le da las normativas de cómo usarlo. Ya el cloro, el uso del cloro y jabón ya debe de pasar a la historia, porque el cloro es un material corrosivo, es un químico corrosivo, que todo lo que toca lo daña en ese sentido, aunque es un buen desinfectante, pero en realidad es bien corrosivo y realmente hay otros desinfectantes que ustedes pueden utilizar que no pueden dañar las propiedades de... ¿Vas a decir algo? Ok, seguimos. Entonces, sabemos que ya tenemos diferentes clases, ¿verdad? De químicos con diferentes etapas de toxicidad en el organismo, ¿verdad? Y absorciones, en forma de absorción respiratoria, piel, tracto y digestivo, que las fichas técnicas de la MSS te lo describe detalladamente cómo es el proceso de absorción de cada químico, de cualquier químico que ustedes compren de ahora en adelante tendrán que solicitar su ficha técnica y su MSS, que es la ficha donde te dice el riesgo del químico y hasta dónde llega y el grado de toxicidad. ¿Okay? La distribución y transporte, la acumulación, el metabolismo, más bien es cuando por lo general en nuestro cuerpo se va almacenando la cantidad de químicos por la mala manipulación. Miren, les cuento algo también. Nosotros tenemos una glándula que se llama colinesterasa. Esa glándula lo que hace es que regula la cantidad lo que indica es hasta qué grado o hasta qué altura nosotros podemos tener nuestro cuerpo tiene ese porcentaje de absorción. En este caso, las personas que aplican plaguicidas, ¿verdad? Esas personas por lo general se le hace un examen de colinesterasa cada 6 meses para ver su grado o escala hasta un límite donde tiene para poder tener ese grado de absorción en el cuerpo. Lo que hace es que nosotros una vez que esa persona que está usando plaguicidas en una finca agrícola, ya pues, la escala está muy alta, lo que hace que solamente se saca la persona y se deja en otras actividades hasta que el mismo cuerpo regule la cantidad o elimine ese grado de toxicidad de los químicos. ¿Sí? Y también para ampliar la información de mi compañero, algo a resaltar en el tema anterior de la toxicidad, también va muy ligado de cierta manera, de la importancia del almacenamiento, porque se han visto casos en donde al no almacenar, no cerrar bien un producto químico que se encuentra en un estante y lo van a agarrar, a obtener desde arriba, y resulta que estaba mal cerrado, mal almacenado, se pueden ocasionar derrames y tener contacto directo con la piel. Entonces ahí también entra la relevancia de tener un cuidado del almacenamiento, en tanto que esté bien tapado el químico, independientemente de cuál sea. En lo posible, utilizar el químico en el mismo envase en el que se te vendió. En caso tal, si lo desean reenvasar, pedir consejo del vendedor, en este caso, de qué manera, y si lo van a hacer, que ese reenvasado o el nuevo envase tenga una etiqueta en donde indique cuál es el producto que hay adentro, para que no hayan confusiones o manchas de accidentes y demás. Y también, muy importante, la temperatura en donde se preservan y se guardan cualquier tipo de químico. Usualmente, en la mayoría de las ocasiones, preferiblemente tienen que ser en temperatura ambiente, ni muy frío ni muy caliente para que no afecte los compuestos químicos de cada uno de los productos. Es que inclusive hasta el sol afecta las propiedades de los químicos. Exacto. Incluso se han visto casos de personas que están limpiando, por ejemplo, en las partes externas y dejan el galón de líquido en la parte Donde está de tomando afuera sol. y resulta que le tomó el sol
Le Y cambia el entonces color. eso puede producir dos cosas, pérdida del color, del químico, y si estaba abierto se puede evaporar. Hay casos en donde eso sucede y si hay una temperatura, pues se evapora y puede o no, dependiendo del tipo de químico, perder efectividad. Pero eso depende del tipo de compuesto o también del ingrediente activo que esté dentro del producto. Sí, en realidad estamos dando una forma general del manejo de químicos, pero realmente los químicos de limpieza y desinfección no llegan a ese grado. Pero sí hay, por ejemplo, químicos concentrados que en realidad el sol los afecta y puede cambiar sus propiedades y pueden ser explosivas o de combustión. Entonces, por eso muchas de las empresas que manejan químicos siempre tienen bajo en bodegas cerradas para evitar que el sol tenga contacto con ellos porque cambia las propiedades de ellos. ¿Ok? Resumiendo esa parte. Los impactos en el trabajo, ¿verdad? Es que sean significativos en un trabajador desarrolla enfermedades o sufre accidentes a consecuencia de la exposición de los productos químicos. Se pierde la capacidad de trabajar, mantener a su familia, que es lo primero que yo les digo a las personas, el riesgo que uno tiene para evitar cualquier accidente, en este caso, en manipulaciones de químicos, si nosotros seguimos no utilizar los equipos de seguridad para evitar los riesgos de un contaminante, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a hacer una carga para la familia porque estamos ya perdiendo la salud, perdiendo ciertas emociones en sentido de nuestro cuerpo, que lo que hacemos es que ponemos en una carga de la familia por el simple hecho de no usar los equipos de seguridad. Yo siempre les doy el ejemplo de la gente, de los colaboradores o los trabajadores de la construcción. Ellos están a todo sol, con su casco, su máscara, su careta, sus guantes, sus overoles, sus botas de caucho. Ya ellos ya viven usando sus equipos de seguridad para evitar un accidente. Entonces nosotros que estamos bajo texto no queremos usar un simple guante de nitrilo para poder hacer una buena limpieza y desinfección, porque todo lo que nosotros, por muy alta, por muy baja la concentración que sea un químico, es obligatorio en el uso de manejo de químicos, el uso de guantes siempre, ¿ok? Entonces, la vía de entrada del organismo, mira, señores, todo lo que estamos describiendo ahorita, todo eso está en la ficha técnica de los productos que ustedes tienen, que ustedes utilizan para limpiar y desinfectar. Este es un preámbulo de lo que nosotros estamos manejando, ¿verdad? Con respecto a que conozcan los productos químicos, no los productos químicos de limpieza y desinfección, sino que conozcan los efectos, las propiedades de todos los químicos generales, pero para poder entonces concentrarnos entonces a nuestro programa de limpieza y desinfección. Más bien nosotros estamos dando un preámbulo de la necesidad de que nosotros, al utilizar, tener un programa efectivo de limpieza y desinfección, nosotros tenemos que, la prioridad número uno es la seguridad de la persona que está manipulando ese químico y por ende necesita sus equipos de seguridad, ¿verdad? Una de las cosas importantes que podemos, para poder referir de que nosotros tenemos una efectividad con respecto a la concientización de la persona que está usando los químicos es tener un registro de entrega de equipos de seguridad. Esa es nuestra evidencia de que nosotros estamos siendo efectivos, de que nosotros estamos apoyando a nuestro personal para que tengan su protección en el manejo de químicos. Esa es la única evidencia que nosotros tenemos porque podemos tener equipos de seguridad en el momento en que viene una visita, pero yo no, como inspector, yo no quiero ver en el momento en que esa persona está usando los kits de protección, la protección de seguridad. Yo quiero ver en un año cuántas veces usted le dio equipo de seguridad para que esa persona se proteja. Todo eso tienen que evidenciarlo, hacer su registro de entrega de equipos. Con respecto a los equipos, le aseguro, mire, la parte de la empresa o de la escuela tiene la obligación de dar los equipos de seguridad, pero el trabajador tiene la obligación de cuidarlos. Lo que nosotros hacemos en algunas empresas, y he estado pues, hablando con algunas escuelas, es que le den tiempo de vida a los equipos de seguridad, pero siempre y cuando es cuando la persona ya se le deteriora, hay que hacerle el cambio, pero siempre tiene que entregar ese equipo viejo anterior para poder darle uno nuevo, ¿verdad? Porque en realidad muchos de los equipos de seguridad, por ejemplo, guantes de seguridad se los pueden llevar para su casa porque ya tienen que limpiar, pero también hay que ser consciente en eso de que siempre tengamos equipos de seguridad para darle a nuestro personal que está utilizando los químicos de limpieza y desinfección. Señores, ya el agua y el jabón ya debe de pasar de moda para tener un buen programa efectivo porque el COVID nos está recordando a nosotros de que hay que lavarse las manos, de
que hay que desinfectar, de que hay que limpiar, de que hay que mantener un área ordenada, de que hay que tener prioridades con respecto a la higiene de nuestras instalaciones, cosa que antes solamente era rutinario, ahora es obligatorio y tiene que ser mucho más efectivo, ¿verdad? Mire, la OMS estaba hablando con respecto a que las superficies dura poco lo que es el virus, pero nuestra efectividad, nuestro programa de limpieza de desinfección no se tiene que enfocar en el COVID, se tiene que enfocar en todo lo que son las otras bacterias, los otros hongos, las otras todo lo que es el nicho microbiano que afecta a la seguridad y salud de los estudiantes y de todos nosotros. Entonces, y se ha demostrado que a raíz de la limpieza y desinfección y las buenas prácticas de higiene, las enfermedades de contagio, las enfermedades que se manipulan con respecto a las manos, que el 50% de las enfermedades se ha dicho que se contagia a través de las manos sucias, se ha demostrado de que ha disminuido. Y a raíz de eso, las estadísticas en los centros de salud nos ha dicho que los que son los resfriados, las alergias, las diarreas, las conjuntivitis, prácticamente no se ha eliminado, pero ha disminuido un gran porcentaje. O sea que sí, la efectividad de una buena higiene y desinfección sí funciona, no solamente enfocado en el COVID. ¿Ok? Entonces, los efectos causados por los químicos, ¿verdad? Son reversibles, irreversibles, ¿verdad? Y son efectos locales en efectos dañinos que son como, por ejemplo, quemaduras con ácido. Hay químicos y hay detergentes y hay desengrasantes que tienen un porcentaje de químicos, de ácidos, ¿verdad? Que son efectivos para eliminar para eliminar cualquier suciedad en superficie. Por ejemplo, las escuelas que han estado cerradas en este tiempo, tanto tiempo, ha creado capas y capas y capas de suciedades que no solo el jabón es efectivo para eliminarlo, pero sí hay químicos efectivos para hacer una limpieza profunda, para que usted entonces inicie con una instalación limpia nuevamente y podrá entonces usted hacer una limpieza ya diaria y rutinaria, pero siempre mezclándola con limpiezas profundas y terminales. Ese es un buen programa de limpieza y desinfección. Cuando yo hablo de limpieza y desinfección rutinaria, nos hablamos de 5 pasos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de limpieza profunda, es limpieza que nosotros tenemos que acaparar con 7 pasos para poder eliminar por completo y hacer choques de desinfección para eliminar o no darle inmunidad al microorganismo, pero cada 2 semanas, ¿verdad? MINSA les pide a ustedes que tengan nebulizaciones cada 2 semanas, pero eso es como mínimo, porque realmente ustedes, miren, ustedes como, les voy a explicar la residualidad de los desinfectantes. La residualidad de los desinfectantes no son mayores de 24 horas. Por lo general, si usted espera cada 2 semanas para desinfectar su escuela, para nebulizar su escuela, lo que está haciendo es que tiene un lapso de 13 días que ya el químico desinfectante terminó su residualidad. Entonces, lo que uno les recomienda a ustedes es que ustedes mismos compren su equipo de nebulización, ustedes mismos compren su químico, ¿verdad? Y tengan todos los equipos de seguridad necesarios para proteger a la persona, porque con una nebulización tienen que usar protección de máscara respiratoria con filtros para poder la persona poder respirar mucho mejor, pero las nebulizaciones se recomiendan todos los días. Muchas empresas las están haciendo y se les recomienda porque nosotros hemos estado abiertos, nunca hemos cerrado. Hay empresas que nunca han cerrado desde la cuarentena que comenzó desde marzo del 2020. Nunca ha podido cerrar, por ende su programa de limpieza y desinfección ha sido efectivo y obviamente sus protocolos han sido mucho más efectivos porque hemos aprendido de errores que hemos cometido. En este caso, la limpieza y desinfección para nosotros, en todas las empresas que hemos estado, la desinfección por nebulización, que es terminal, tiene que ser diaria, porque la residualidad de los químicos, no les digo, es casi no menor de 24 horas. ¿Okay? Entonces, para... ¿Ok? Derrame de productos químicos sobre la piel, ¿verdad? En este caso, lo único que se le recomienda a las personas
es el enjuague de 15 a 20 minutos hasta eliminar el químico, pero algo que nosotros hemos aprendido en el uso de ácidos, si nosotros tenemos bicarbonato de sodio, ¿verdad? El bicarbonato normal que tenemos en las cocinas, y tenemos un químico que nos está quemando porque es ácido, el bicarbonato nos ayuda a contrarrestar o a neutralizar ese ácido, ese bicarbonato que nosotros usamos en las cocinas. Adivinen por qué, porque tiene un pH mucho más alto, es alcalino, ¿verdad? Por encima de 7, que 7 es el pH neutro del agua, y el bicarbonato tiene un grado o tiene un número mucho más alto que el 7 y neutraliza el ácido porque está por debajo de 7. Entonces, solamente por tener un bicarbonato en la casa, por usar un químico, puede neutralizar entonces lo que es el ácido. ¿Okay? En caso de producirse corrosiones en los ojos, siempre nos solicitan que nos enjuaguemos de 10 a 15 minutos con agua constante limpia para poder eliminar el residuo. Por lo general, siempre nos piden a nosotros, una vez que nosotros actuemos como brigadistas, porque la MINSA nos pide que tengamos una brigada de primeros auxilios. El problema está en que nosotros como escuela solamente inscribimos porque necesitamos cumplir con un protocolo. Oye, nos están pidiendo que sacamos una brigada, pero les aseguro que muchos de ustedes no están entrenados en primeros auxilios, solamente están cumpliendo por escribir un nombre y sin ofendernos, por cumplir un nombre para subirlo en el Panamá Digital o entregárselo a Meduca, pero tienen que entrenarse en primeros auxilios. Eso es importante. Y les recomiendo que lo hagan porque ustedes son la primera acción de poder ayudar a un niño hasta que llegue la personal profesional para poder entonces ustedes pasar el niño a esa persona y poder describir qué le está pasando al niño a los paramédicos profesionales para ellos poder actuar rápido. No solamente el niño, sino familia. Por eso es importante las brigadas de emergencia dentro de las escuelas. Entonces, es importante, lo peor que nosotros hacemos cuando nos cae en clínico es frotarnos los ojos y es necesario entonces asistir a asistencia médica una vez que nosotros quitamos los restos de los químicos en el ojo. ¿Okay? Comencemos con los principios y fundamentos de la limpieza y desinfección. Oigan, ya resumiendo la parte de la seguridad del manejo de los químicos, les voy a hacer un resumen para que usted pueda estar claro cómo lo van a manejar en las escuelas. Primero, todos los químicos tienen que estar bajo llave. Ningún químico debe estar, ningún galón, ninguna dilución tiene que estar en ningún pasillo de la escuela. Yo soy un inspector y veo eso, para mí es una violación en el manejo de los químicos. Segundo, si yo veo un envase de dilución de químicos, ¿verdad? Primero que todo, lo que primero que hacer es que voy a revisar si le pusieron una etiqueta. Si ustedes usan un envase de agua, esa es una violación en el manejo de los químicos y por lo general es una no conformidad en una auditoría. Entonces, es importante que las etiquetas tengan cuatro informaciones. El nombre comercial es el nombre que puede tener el químico para llamar la atención en cuanto a publicidad. Y el ingrediente activo es el ingrediente que toma las acciones necesarias para que sea efectivo lo que está vendiendo el nombre comercial. Es el químico que realmente está funcionando para poder tener la acción de lo que tiene la propiedad que nos está pidiendo el químico en sí, ¿verdad? La concentración y la cantidad de dilución que usted tiene. Si esa información no está en esos envases que ustedes diluyen, entonces también es una no conformidad. Es importante también que jamás usen envases de agua para poder manejar o manipular o transportar químicos, porque también es una violación en ese sentido. Es importante también que tengan los equipos de seguridad. Si yo, por ejemplo, soy un inspector y estoy dando mi tour en la escuela para verificar e inspeccionar la escuela y veo una persona limpiando sin un equipo de seguridad, también entonces es una no conformidad en el manejo seguro de químicos. Yo voy a la bodega o el lugar de almacenamiento y no veo el folder de las MCDS o fichas técnicas de los productos que están usando, también es una no conformidad con el respecto al manejo seguro de químicos. Si, por ejemplo, los envases vacíos
lo están reutilizando para otras cosas que no sean en el manejo de químicos en sí, también es una mala normativa, es una no conformidad. Esas cosas tienen que manejarla en ese sentido, de esa forma. ¿Okay? Entonces, comencemos con un programa de limpieza y desinfección efectiva. Mire, inclusive les digo una cosa, cuando las empresas comienzan a hacer sus programas de limpieza y desinfección en sus instalaciones, principalmente en el área de procesos, tienen hasta una forma hasta la forma de limpiar. ¿En qué sentido? No, siempre limpian de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba para evitar esa contaminación cruzada con las superficies ya limpias, ¿verdad? Ellos siempre cumplen los 5 pasos que le mencioné, que es la recolección del material orgánico, ¿verdad? Que puede ser por, por arrastre mecánico bueno, comencemos. Bueno, para poder nosotros tener una buena efectividad en la limpieza y desinfección de nuestras instalaciones, nosotros primero hacemos una recolección de material orgánico o inorgánico visible, ¿verdad? Una vez que nosotros recogemos, podemos entonces utilizar ya la parte de la limpieza. La limpieza es el uso de un detergente o un desengrasante para poder eliminar esas capas biofilm y restregar y quitar esas capas que protegen a los microorganismos. ¿Digamos? Para poder que nuestro desinfectante sea efectivo, nosotros tenemos que hacer un pre-enjuague o un enjuague intermitente entre el desengrasante o el jabón que usamos para poder nosotros usar el desinfectante. Recuerden que le dijimos que el desinfectante es efectivo solamente en agua, que es el pH 7, que es el pH neutro. Si la mezcla de un detergente con un desinfectante, lo que hace es que no le quita efectividad al desinfectante y estamos botando entonces nosotros el desinfectante, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros cuando uno va, y eso se lo dije en la charla pasada, si van a usar un pediluvio, úsenlo bien. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que pasa es que la sedimentación que uno está dejando al limpiarse las botas o los zapatos en el pediluvio, esa sedimentación afecta también el pH neutro o el agua para que el desinfectante sea efectivo y se recomienda que el pediluvio se le cambie el agua cada 4 horas. Si la sedimentación la tienen por todo el día y está afectando la efectividad, lo que usted está creando es que ya le quitó la efectividad al desinfectante y usted está creando un caldo microbiano, ¿verdad? Porque es agua, tierra, suciedad y sin desinfectante porque le quitó la efectividad, lo que usted tiene es un mixo microbiano que en vez de limpiarse los zapatos y desinfectarse, lo que usted está llevando desinfectante hacia sus instalaciones. Entonces, si van a usar un pediluvio, háganlo bien. Lo malo de todo es que le digo una cosa, no es lo malo, que cada inspector puede tener su propio librito por su experiencia o por las veces que ha ido a inspeccionar, pero muchos de ellos están recomendando que no usen el pediluvio en las escuelas y es por una de estas razones. La otra es que lo que pasa es que en el decreto o las normativas escritas te dicen que tienen que usar un pediluvio, pero realmente uno se basa en lo que dice, lo que está en la ley escrita. Entonces, les recomiendo que mejor usen su pediluvio porque te lo pide la ley ahora mismo para escuela. Eso es lo que estuve leyendo en las normativas de Meduca, pero, pero si lo van a hacer, háganlo bien en ese sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los desinfectantes? Son sustancias químicas capaces de destruir un germen patógeno con el que debido a su alta toxicidad celular se aplica sobre el tejido para destruir o eliminar el microbio. Los desinfectantes son capaces de matar al microbio, pero para poder capaz de matar a los microbios, el desinfectante sea mucho más efectivo, necesitamos también utilizar desengrasantes porque muchos de esos microbios tienen una capa orgánica o una grasa que los protege de los desinfectantes. Ellos se autoprotegen en ese sentido y para poder que el desinfectante sea mucho más efectivo, necesitamos limpiar con un jabón o un desengrasante, que podamos quitar esa capa de la grasa externa del microbio para que el desinfectante entonces pueda entrar y pueda eliminarlos. ¿Ah? Que también es igual cuando usted se elimina esa capa biofilm que tiene cualquier superficie,
esta capa biofilm es donde protege al microbio y es donde el microbio se encuentra entre la superficie y la capa, y para poderlos eliminar tenemos que primero limpiar. ¿Ok? Eso es. ¿Alguna cosa? ¿No? Creo que ha sido bastante claro el tema de la importancia de la limpieza y desinfección, ya que en muchas ocasiones se ha visto en que confunden o dicen que es lo mismo la limpieza que la desinfección, cuando son dos acciones que van de la mano, pero que no son lo mismo, ya que la limpieza, como dijo anteriormente el compañero, se requiere, se quita la suciedad, se trata de tener la superficie lo más limpia posible para después de enjuagar, de echar el jabón, después de todo eso, aplicar la desinfección o el desinfectante para que sea para que sí sea efectivo el 99.9%, y eso depende mucho del mecanismo o de cómo lo van a hacer. Mire, yo les voy a hablar claro. Yo les voy a hablar claro en qué sentido. Yo puedo estar aquí 2 horas diciéndole bastante la teoría de limpieza y desinfección. Entonces, ustedes pueden agarrar toda esa teoría y pueden copiarla en su procedimiento, pero es que yo no quiero un procedimiento bonito, quiero un procedimiento efectivo. Un procedimiento que lo que usted tiene escrito en su procedimiento sea efectivo en el registro y sea efectivo en su actividad diaria. Porque como yo como inspector iría a su escuela y usted tiene un procedimiento de 30 páginas, pero no está cumpliendo absolutamente ni 15 páginas, entonces lo que está haciendo es embellecer un documento. Entonces hay que adaptar su proceso de limpieza y desinfección a sus instalaciones, y todo todo lo que le estoy diciendo en 2 horas es para que sea concientizarlos a ustedes a que tengan un programa efectivo y no agarrar esta información y copiarlo en 30 páginas. ¿Verdad? Lo que tienen que hacer es que su programa, su procedimiento, que tenga 5 páginas o 3 páginas, sea efectivo y claro, y que sea conciso, pero que se pueda entender y que se pueda reflejar en sus registros y que se pueda hacer en sus actividades diarias. Si ustedes demuestran eso, entonces sí es efectivo su protocolo de limpieza y desinfección. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes tienen que tener un registro que te diga la frecuencia de limpieza que vas a tener. Ustedes tienen que darle efectividad a esa frecuencia de limpieza y desinfección. Recordemos que si nosotros somos desordenados en nuestro programa de limpieza y desinfección, lo que le damos es inmunidad al microbio porque no somos capaces de ser estrictos en nuestro programa de limpieza y desinfección. Muchas empresas de productos alimenticios son tan rigurosos en su limpieza y desinfección porque obviamente al no serlo pueden contaminar, pueden tener muchos microbianos, pueden contaminar la alimentación que nos están vendiendo a nosotros y por ende pueden tener una mala reputación. ¿Ok? Mire, les voy a decir una cosa. En cuanto y se lo dije en la capacitación pasada, nosotros no eliminamos el COVID. Nosotros vamos a tener controles para disminuir el riesgo de contagio, pero de que va a haber contagio en las escuelas, va a haber. Esperemos que no sean ustedes la primera escuela, porque la primera escuela es la que suena. Siempre, si se acuerdan muy bien, cuando hubo el primer contagio en la primera escuela, esa duró como por 6 meses el nombre de la escuela que cayó cuando el primer COVID, ¿verdad? Entonces, de que va a haber COVID, cuando entremos a la escuela, va a haber. Pero lo que pasa es que nuestro documento va a reflejar que nosotros tenemos un buen proceso de limpieza, desinfección y un buen protocolo. O sea, como les dije, ya por ejemplo Costa Rica ya varias escuelas han caído con COVID, masivas. Oye, en que todos los salones se han contagiado, es otro punto. Pero aquí la idea de tener un buen protocolo es porque ustedes van a defender su escuela, de que ustedes sí siguieron los lineamientos. un jabón de eso y te lo De llevas todos modos, caímos, pues. te lo dejas a donar y Espero que no pase. yo lo Pero busco, si yo lo pasa, busco. tenemos cómo defender de que nosotros sí tenemos un programa efectivo, pero pasó, porque el riesgo no se elimina, siempre está ahí, pero solamente lo que estamos haciendo es controlarlo y disminuir para que evitemos que nuestra burbuja en la escuela se rompa. Entonces, de nuevo les digo, nosotros no creamos un protocolo para cumplir la ley. Hacemos un protocolo para cuidar al niño y proteger el prestigio de la escuela. Pero nuestra prioridad son los niños. ¿Okay?
Seguimos.